El guerrero apache cerró los ojos dispuesto a morir, pero en lugar de eso despertó en la cama de un ranchero. Historia del viejo oeste. Antes de adentrarnos en este relato, no olvides dejar tu me gusta y comentar desde dónde nos estás mirando. El aire de la llanura estaba impregnado de humo y pólvora. Un cielo gris atravesado por bandadas de cuervos parecía anunciar el final de todo. La guerrera apache, conocida en su tribu por su valentía y su mirada indomable, avanzaba entre los matorrales con la lanza rota y el arco colgando de un hilo. Su pecho ardía por una herida profunda cerca del hombro. La sangre caliente se mezclaba con el polvo del desierto. Había combatido desde el amanecer defendiendo un paso secreto, un sendero sagrado que su pueblo custodiaba desde generaciones. Cada paso le resultaba más pesado. A su alrededor, el eco de disparos y gritos se desvanecía, como si el mundo entero se alejara. Sabía que los soldados y los colonos no perdonarían a nadie. Había visto caer a 2 de sus hermanos de clan, y las imágenes se clavaban en su mente como flechas invisibles. Aún así mantenía la cabeza erguida. Morir con honor era su destino si el Gran Espíritu así lo quería. Se apoyó contra una roca jadeante. Con la mano temblorosa palpó la bolsa de cuero que colgaba de su cuello. Dentro llevaba un mechón de cabello de su hijo pequeño y un trozo de tela de su madre. Eso era lo que le quedaba de su mundo. Que me recuerden luchando, no suplicando, murmuró en apache apenas un hilo de voz. El viento le respondió arrastrando arena y hojas secas. Frente a ella, a lo lejos, escuchó cascos de caballos. Quizá eran enemigos que venían a rematarla. Quizá eran espíritus. No tenía fuerzas para distinguir. Se obligó a incorporarse, pero su rodilla cedió. Cayó de lado sobre la hierba reseca, sintiendo cómo la herida le drenaba la vida. Una sensación de calor y frío la envolvió al mismo tiempo. Su respiración se volvió lenta, pesada. Mientras la oscuridad avanzaba en su visión, se le cruzaron imágenes fugaces. El río donde solía pescar de niña, la risa de su abuela contándole historias de coyotes astutos, la mirada de su hijo cuando ella le prometió volver antes del invierno. Cada recuerdo era un hilo que la mantenía en este mundo, pero uno a uno se fueron rompiendo. Cerró los ojos. En su mente extendió los brazos hacia el cielo, invocando al Gran Espíritu para que la guiara al otro lado con dignidad. Sintió que la tierra misma la acunaba como madre. Aquí termina mi camino, pensó. Un silencio profundo la rodeó, solo interrumpido por el eco lejano de un caballo que se acercaba a galope. El sonido fue creciendo, pero para ella ya era como un canto distante. En algún rincón de su conciencia percibió una voz masculina hablando en un idioma extranjero, con tono urgente. Sintió que unas manos firmes la levantaban, que algo áspero como un poncho la cubría. Quiso abrir los ojos, pero sus párpados pesaban como piedras. Su último pensamiento antes de perder el conocimiento fue extraño. No de odio ni de miedo, sino de sorpresa. A pesar del dolor y la sangre, aquellas manos no le causaban daño. Había un calor humano en ese contacto, diferente al de sus enemigos. Quiso preguntar quién era, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La oscuridad terminó de envolverla. El sonido de cascos y voces se desdibujó como un río en la noche. Su respiración se hizo tan leve que parecía inexistente. Todo indicaba que su historia había terminado allí, en medio del campo de batalla, con los ojos cerrados para siempre. Sin embargo, en algún rincón del destino, un giro inesperado ya estaba en marcha. Aquello no era la muerte, sino el preludio de algo que ella jamás habría imaginado. Despertar, no en el más allá, sino en la cama de un hombre que no pertenecía a su mundo y que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida. Un rayo de luz se filtró entre las tablillas de madera y dibujó líneas doradas sobre un techo que ella no reconocía. Sus párpados pesaban, pero algo en el olor del lugar, mezcla de leña, cuero y café recién hecho, la obligó a abrirlos. La guerrera apache se encontró con un techo de vigas gruesas, no con el cielo abierto que había esperado al morir. Su primer pensamiento fue que estaba en el mundo de los espíritus. El segundo, que seguía viva, aunque no entendía cómo, se incorporó con esfuerzo y un dolor agudo le atravesó el hombro. Bajó la vista. Estaba vendada con tiras de tela limpia. Sobre ella una manta de lana gruesa la cubría hasta la cintura. La habitación era pequeña pero ordenada. Una mesa con un jarro de agua, un armario con herramientas, un crucifijo colgado de la pared y una ventana que dejaba entrar la luz del amanecer. No había barro ni humo ni olor a muerte. Era un lugar humano, doméstico. El corazón le martillaba el pecho. En su lengua materna murmuró una plegaria breve. ¿Prisionera? ¿Trofeo de guerra? Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondieron. Se arrastró hasta el borde de la cama, tanteando con la mirada algún objeto que pudiera usar como arma. Un candelabro, un vaso, cualquier cosa. El suelo era de madera encerada y crujía suavemente bajo su peso. La puerta se abrió sin previo aviso.
Ella giró la cabeza lista para atacar, aunque apenas pudiera levantar el brazo. Un hombre alto, de hombros anchos y piel curtida por el sol, entró con una palangana de agua. Su sombrero de ala ancha proyectaba sombra sobre su rostro, pero sus ojos eran claros y atentos. Vestía camisa de algodón y pantalón de montar. Al verla despierta se detuvo a medio paso. No hizo ningún gesto brusco. Solo dejó la palangana en el suelo. «Tranquila», dijo en español con acento del norte. «Nadie va a hacerte daño». Ella frunció el ceño. No entendía todas las palabras, pero captaba el tono. Era un tono grave, no de amenaza, sino de calma. La guerrera se irguió un poco más pese al dolor. «¿Dónde estoy?», preguntó con dificultad, su voz áspera por la sed. El hombre señaló la jarra de agua sobre la mesa y se la acercó despacio. «En mi rancho. Te encontré junto al río. Apenas respirabas. Te traje aquí para curarte. No tienes cadenas ni guardias. Solo heridas». Ella dudó. Bebió un sorbo de agua y la garganta le ardió de alivio. No apartó los ojos de él ni un instante. Había aprendido que la bondad de los hombres blancos casi siempre escondía un precio. «¿Por qué?», logró decir. «¿Por qué ayudarme?». El ranchero se encogió de hombros. Se quitó el sombrero y lo dejó en la silla. Tenía el cabello oscuro con algunas hebras plateadas. Parecía cansado, pero no cruel. «Porque estaba en mi camino», respondió simplemente. «Porque estaba viva». La guerrera apretó los dientes. Quería creer que era solo eso, pero su instinto le gritaba que no confiara. Aún así, su cuerpo herido no podía resistir mucho más. Se dejó caer de nuevo sobre la almohada, sin soltar la mirada vigilante. El hombre se acercó y, sin tocarla, le mostró un frasco de ungüento. «Necesito cambiar tus vendas. Si no quieres, puedo dejarlo ahí». «Pero te va a doler más», ella no respondió. Su silencio fue un permiso tenso. Él se arrodilló al borde de la cama y comenzó a trabajar con cuidado, como si temiera asustar a un animal salvaje. Cada movimiento era lento, medido. Ni una palabra de más. Solo el sonido del agua, del vendaje al ser retirado, del aire que entraba por la ventana. En medio de esa quietud, la guerrera sintió algo inesperado. No miedo, sino un leve alivio. No entendía a ese hombre ni su mundo, pero su manera de tocar las heridas, con respeto, sin apropiarse de ella, era diferente de lo que había imaginado. Mientras el amanecer se filtraba en la habitación, ella comprendió que estaba viva y que, al menos por ahora, ese extraño ranchero era la razón. Durante los 2 días siguientes, la habitación de madera se convirtió en una especie de territorio neutral. La guerrera apache permanecía recostada en la cama, recuperando fuerzas a regañadientes, mientras el ranchero entraba y salía con la naturalidad de quien está en su propio hogar, pero evita invadir el espacio del otro. Cada vez que él cruzaba el umbral, ella lo miraba como un lince acorralado. Ojos fijos, músculos tensos, respiración contenida. El hombre le llevaba comida sencilla, pan, carne seca, caldo y agua limpia. Ella, sin embargo, apenas probaba bocado. No era solo orgullo, era desconfianza pura. Recordaba historias de compañeros capturados que fueron engañados con promesas y luego encadenados. Se obligaba a mantenerse alerta, incluso debilitada, por si debía luchar o escapar. Cuando el ranchero dejaba la habitación, ella tanteaba con los dedos los muebles buscando un arma improvisada. Había escondido un cuchillo pequeño bajo la manta, robado discretamente de la bandeja. El tercer amanecer, él entró con una taza de café y vio que ella había volteado la jarra de agua. Sin levantar la voz, la colocó de nuevo y le tendió la taza. «Es solo café», dijo en español lento. «Te dará calor». Ella no la aceptó. Se limitó a mirarlo con los labios apretados. El ranchero suspiró. Apoyó la taza en la mesa y se sentó en la silla junto a la cama. Por primera vez se quedó ahí, sin moverse, observándola también. «Puedes pensar lo que quieras», murmuró. «Yo no soy soldado. No vine a robarte nada». Ella, con voz baja y cortante, replicó en su idioma. No entendió si él captó el sentido, pero él levantó las manos en un gesto de rendición. «No hablo apache», admitió, «pero entiendo el odio. Yo también lo he sentido». La frase la descolocó un instante. Ella frunció el ceño, intrigada. El ranchero la miraba con una mezcla de cansancio y sinceridad. No había en sus ojos el brillo de un cazador de recompensas, sino de alguien acostumbrado a vivir con pérdidas. «Me llamo Daniel», añadió después de un silencio. «Si necesitas algo, dilo. No te debo nada y tú no me debes nada». Ella no contestó. Giró la cabeza hacia la ventana, donde el viento movía las cortinas. Quería mostrar indiferencia, pero en el fondo sentía una punzada de curiosidad. ¿Por qué un hombre como él arriesgaría problemas por salvar a una apache herida? Era un misterio que la irritaba tanto como la aliviaba. Cuando Daniel salió de la habitación, ella se quedó sola con sus pensamientos. Cerró los ojos y recordó a su tribu. Seguramente ya la daban por muerta.
Quizá estarían celebrando sus ritos fúnebres, quemando su lanza y rezando para que su espíritu viajara sin cadenas. Pensar en eso le llenó el pecho de rabia y tristeza. Si lograba recuperarse, juró, escaparía de ese rancho y volvería a su gente. No aceptaría la humillación de ser salvada por un extranjero. Esa tarde, cuando él volvió para cambiarle el vendaje, la guerrera le apartó la mano con un gesto brusco. Sus ojos relucían como cuchillas. «No necesito tu ayuda», gruñó en español rudimentario. «Cuando pueda caminar me iré». Daniel no se inmutó. Simplemente se levantó, dejó el frasco de ungüento sobre la mesa y dijo: «Haz lo que quieras. La puerta no está cerrada». Luego salió, dejándola sola con el silencio y el olor a hierbas. La respuesta la desconcertó. No había cadena, no había cerrojo. Era libre de irse, si podía. Pero su cuerpo seguía débil y el mundo fuera de esas paredes era todavía más hostil. Esa noche, recostada bajo la manta, la guerrera apretó el pequeño cuchillo que había escondido. No podía permitirse bajar la guardia. Sin embargo, en algún rincón de su pecho, junto al orgullo y la desconfianza, comenzaba a germinar una semilla diminuta de respeto. Aquel hombre no la trataba como botín ni como enemiga. Era un terreno peligroso, porque reconocerlo significaba abrir una grieta en su coraza. En la penumbra del rancho, entre la desconfianza y el orgullo, la historia de ambos estaba comenzando a cambiar. El cuarto, que hasta entonces había sido un territorio hostil, empezó a transformarse. No fue de un día para otro. Fue una suma de gestos pequeños, casi invisibles. Daniel entraba menos, dejándole espacio, pero dejaba siempre a la vista lo necesario para que ella misma se curara. Agua limpia, paños, hierbas y ungüento. En un rincón colocó un cuenco con caldo tibio y un trozo de pan. La guerrera apache al principio no los tocaba. Sin embargo, cuando el hambre pudo más que el orgullo, empezó a probar pequeñas cucharadas a escondidas. El calor del caldo le devolvió un poco de fuerza. La fiebre cedió, y su hombro, aunque dolía, ya no supuraba. Con más energía comenzó a levantarse y a caminar despacio por la habitación apoyándose en la pared. Desde la ventana podía ver la extensión del rancho. Pastos verdes, caballos en los corrales, un perro viejo dormitando al sol. Todo parecía en calma, tan distinto a la violencia que había dejado atrás. Una tarde, cuando intentó cambiarse ella sola el vendaje, la herida se abrió y sangró. Se mordió el labio para no gritar. Daniel, que estaba partiendo leña afuera, escuchó el ruido y entró de golpe. Ella se volvió con el cuchillo escondido bajo la manta, pero él solo la miró preocupado. «Déjame ayudarte», dijo, y su tono era más petición que orden. Por primera vez ella no lo apartó. Se sentó en la silla y le tendió el brazo con gesto brusco. Daniel se arrodilló frente a ella. Sacó las vendas con cuidado, sopló para limpiar la sangre y aplicó el ungüento. Sus manos eran firmes pero suaves, como las de un hombre que ha cuidado animales heridos y ahora cuida a una persona. Ella observó cada movimiento sin bajar la guardia, pero sintiendo que el dolor era menos cuando él lo hacía. «Eres dura como un roble», murmuró, casi sonriendo. Otra habría muerto ya. Ella no contestó, pero una chispa de orgullo recorrió su pecho, no como enemiga, sino como reconocimiento. Esa noche durmió sin tener el cuchillo bajo la almohada. Los días siguientes consolidaron un ritual. Él entraba por la mañana con agua y comida. Ella aceptaba sin palabras. A veces intercambiaban frases cortas: «Gracias, duele menos, hoy caminaré». Daniel le contaba pequeñas cosas. Que ese caballo blanco en el corral se llamaba Luna. Que la última tormenta había arruinado parte de la cerca, que antes del rancho había trabajado como herrero. Ella escuchaba en silencio, aprendiendo su voz y su cadencia. Poco a poco, también él empezó a preguntar, no de forma invasiva, sino como quien quiere entender. «¿Cómo te llamas?», preguntó un amanecer. La guerrera dudó. Decir su nombre era dar poder, pero finalmente respondió bajito. «Ayo», significa viento de noche. Daniel asintió respetuoso. No volvió a preguntarle más de la cuenta. Cuando logró salir por primera vez al exterior, apoyada en un bastón improvisado, la brisa le llenó los pulmones. El perro viejo se acercó a olerla, moviendo apenas la cola. El rancho estaba silencioso, solo el rumor de los caballos y el canto de algún ave. Se sintió vulnerable, pero también extrañamente segura. Miró a Daniel, que la seguía a distancia sin acercarse demasiado. Ese respeto a su espacio fue lo que empezó a derribar la muralla. Ayo comprendió que él no buscaba domesticarla ni retenerla. La estaba dejando curarse, sin cadenas. Era un trato que entendía. Cuidado a cambio de dignidad. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de las colinas, Ayo se sentó junto a la ventana y por primera vez pensó que tal vez el gran espíritu la había llevado a ese rancho por una razón que aún no podía ver. Las heridas de su cuerpo empezaban a cerrar. Las del corazón todavía no. Pero había una grieta de luz en su desconfianza
y por allí entraba muy despacio la posibilidad de algo distinto. El rancho era un universo nuevo para Agyó. Con el paso de los días, cuando ya podía caminar sin bastón, empezó a explorar los alrededores bajo la mirada distante de Daniel. Todo era distinto a su tierra tribal. Los cercos de madera, los corrales ordenados, las herramientas de hierro, los hábitos marcados por el reloj y no por el sol. Ella venía de un mundo donde cada paso seguía el ritmo de la naturaleza. Él vivía en uno donde cada gesto obedecía a la rutina del trabajo y la propiedad. En las mañanas, Daniel se levantaba antes del alba para ordeñar, revisar cercas y atender el ganado. Agyó lo observaba desde la puerta. El movimiento de sus manos, firme y sin desperdicio, le recordaba a los cazadores de su tribu, aunque aquí no había caza ni guerra. A veces, sin pedir permiso, ella recogía leña o traía agua del pozo. Él no se lo impedía. Era una forma de recuperar su dignidad. No quería ser una carga, el lenguaje seguía siendo una barrera. Agyó apenas manejaba algunas palabras en español y Daniel no hablaba apache. Sin embargo, encontraron modos de comunicarse, señas, gestos, dibujos en la tierra. Por la noche, sentados cerca del fuego, él le señalaba objetos y decía su nombre en español. Ella lo repetía y luego añadía la palabra en apache. Así, lentamente, fueron construyendo un puente entre sus dos mundos. Una tarde, mientras arreglaba una silla de montar, Daniel le habló de su pasado. No lo hizo con grandilocuencia, sino con frases cortas. Contó que había venido del este buscando tierra y libertad, que había trabajado como herrero y que había perdido a su esposa en un brote de fiebre. Desde entonces vivía solo, levantando ese rancho con sus propias manos. Agyó escuchó en silencio, sorprendiéndose de sentir compasión. No era un soldado, no era un cazador de recompensas. Era un hombre que también había sido despojado de algo. Cuando él terminó, ella, sin pensarlo demasiado, compartió una historia de su infancia. Señaló las montañas lejanas y pronunció en apache el nombre de su clan. Con palabras torpes y señas explicó cómo había aprendido a montar antes de caminar, cómo su abuela le había enseñado los cantos de sanación. Sus ojos se humedecieron al mencionar a su hijo. Daniel no entendió todas las palabras, pero comprendió la emoción. Le tendió un cuenco de agua y no hizo preguntas. Poco a poco, esas noches de intercambio se convirtieron en un ritual. No eran confesiones completas, sino fragmentos. Él hablando de caballos y tormentas, ella de ríos sagrados y danzas tribales. Se miraban de reojo, con respeto. El fuego crepitaba entre ellos como un traductor invisible. Agyó también empezó a notar detalles, que Daniel siempre dejaba un plato extra de comida para el perro, que hablaba en voz baja con los caballos, que no bebía alcohol. En su tribu los hombres eran guerreros. Aquí, él era un cuidador de tierra y animales. Era un tipo de fuerza distinto, menos ostentoso, pero igual de real. Aún así, la diferencia de mundos pesaba. Agyó sentía que, aunque compartieran momentos, nunca podrían entenderse del todo. Cuando miraba al horizonte, veía las tierras de su gente y le dolía no estar allí. A veces de noche se apartaba para rezar en su idioma. Daniel la dejaba respetando su espacio y encendía otra vela en silencio. Esa mezcla de cercanía y distancia era nueva para ambos. Ninguno de los dos había planeado encontrarse. Ninguno sabía hacia dónde los llevaba esa convivencia. Sin embargo, entre las palabras aprendidas, las historias compartidas y los gestos sencillos, se estaba tejiendo algo frágil pero real, una humanidad común por encima de la frontera. Cuando el sol caía y los caballos se recogían en el corral, Agyó sentía que por primera vez desde la batalla podía respirar sin miedo. Era un respiro breve, porque sabía que su tribu la creía muerta y que los colonos no verían con buenos ojos a un apache viviendo en un rancho. Pero en ese respiro cabía la semilla de una pregunta peligrosa. ¿Y si el enemigo no era él, sino todo lo que los había separado? Los días en el rancho habían creado una burbuja frágil. Agyó empezaba a caminar con paso firme, y Daniel ya no la miraba como a una huésped inesperada, sino como a alguien que formaba parte del paisaje. Pero fuera de esas colinas, otros ojos estaban atentos. En el pueblo cercano, un arriero había visto a Daniel cargar un cuerpo envuelto en mantas el día de la batalla. Comentó en la cantina que el ranchero se había llevado a una india. Bastó esa frase para que los rumores corrieran. Algunos decían que la tenía como esclava, otros que era una guerrera peligrosa. La frontera no era tierra de matices. Para la mayoría, un apache herido era un enemigo vivo. En las noches, en la taberna, empezaron a escucharse frases como «hay que ir a buscarla» o «ese ranchero se busca problemas». Mientras tanto, en el otro extremo, un grupo de exploradores apaches también rastreaba. Habían encontrado huellas cerca del río, sangre, plumas, marcas de arrastre. Creían que Agyó había sido capturada. Para su gente, la deshonra de una captura era peor que la muerte.
y aunque algunos querían darla por perdida, su hermano menor insistió en seguir el rastro. Dos mundos distintos, con sospechas distintas, avanzaban hacia el mismo punto. Ayó, sin saberlo todo, empezó a sentirlo en la piel. Una mañana, al salir a traer agua del pozo, vio huellas de caballos desconocidos cerca del camino. Esa misma tarde, mientras cepillaba a Luna, la yegua blanca, notó un brillo en el horizonte como metal al sol. Instinto puro. Alguien estaba espiando. Entró al rancho con paso rápido. Daniel, que estaba arreglando la cerca, levantó la vista al verla. «¿Qué ocurre?», preguntó. Ella señaló el horizonte, hizo el gesto de montar y de armas. Sus ojos eran claros. Peligro. Daniel se acercó a la ventana y escudriñó. No vio nada, pero conocía ese tono en su voz. Había sido soldado en su juventud. Sabía cuándo alguien olía la amenaza. «He escuchado cosas en el pueblo», admitió al fin. «Dicen que escondo a una apache. Puede que vengan». Ayó frunció el ceño. Sintió una mezcla de rabia y culpa. Ella no había pedido ser salvada, y ahora él corría peligro. Con palabras entrecortadas le dijo: «Yo me voy. No quiero problemas para ti». Daniel negó con la cabeza. «Si sales sola ahora, te matarán o te atraparán. Y si vienen aquí...» Se quedó en silencio un instante. «Tendremos que pensar». Ese tendremos la sorprendió. No era tendrás ni tendré. Era tendremos. Durante los siguientes días reforzaron el rancho casi sin hablar. Daniel reparó las cerraduras y movió el ganado más lejos por si había que huir. Ayó revisó sus armas, el arco que había rescatado, un cuchillo largo. Aunque herida, aún sabía pelear. Por las noches dormían ligeros, cualquier ruido bastaba para que se levantaran. El ambiente se tensó como una cuerda. Entre ellos había más silencio que antes, pero no era desconfianza. Era alerta compartida. A veces se cruzaban miradas largas. En la suya había culpa y en la de él, una calma extraña. Como si ya hubiera aceptado que el destino se había complicado. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de rojo, Daniel se sentó en el porche con la escopeta sobre las piernas. Ayó salió y se sentó a su lado, sin armas. No hablaron. Miraron juntos el horizonte, sabiendo que de un momento a otro podían aparecer figuras a caballo, con intenciones distintas pero igual de peligrosas. Ese silencio compartido fue, en cierto modo, un pacto. No habían decidido todavía qué hacer, pero sabían que cuando llegara el momento no estarían uno contra el otro. El rancho ya no era solo un refugio, era un punto de choque entre dos mundos, y la burbuja que habían construido estaba a punto de romperse. En la última luz del atardecer, Ayó se apretó la manta al pecho y por primera vez sintió miedo no por ella sino por él. Era el principio de una decisión que tendría que tomar muy pronto. La tensión que se respiraba en el rancho ya no era solo la del peligro exterior, sino la de algo que había crecido entre ellos sin darse cuenta. Ayó pasaba las noches en vela, mirando el techo de madera, preguntándose en qué momento ese extraño dejó de ser un enemigo y se convirtió en alguien cuya vida le importaba. Sabía que quedarse lo ponía en riesgo, sabía que irse la exponía a la muerte. La decisión parecía imposible. Una madrugada antes de que el sol asomara, salió al corral. El aire estaba frío y el pasto húmedo. Se apoyó en la cerca y cerró los ojos. El recuerdo de su hijo y de su tribu le pesaba en el pecho. En silencio pidió al Gran Espíritu claridad. Cuando abrió los ojos, Daniel estaba allí, de pie a unos pasos, con la escopeta al hombro. No había dormido tampoco. «No puedes seguir aquí», dijo él con suavidad. «No es seguro. El pueblo está hablando y no tardarán en venir». Ella bajó la mirada. Con palabras entrecortadas le respondió: «Tampoco para ti. Por mí, problemas». Daniel dejó la escopeta apoyada en la cerca y dio un paso más cerca. No intentó tocarla. La miró nada más. «Escucha», dijo. «Podría llevarte al cañón del norte. Conozco un paso seguro. Podrías volver a tu gente sin que te vean». El corazón de Ajío dio un vuelco. Era justo lo que había querido, ¿no? Volver a su tribu. Pero de pronto la idea no le supo a libertad sino a vacío. Lo miró a los ojos. Había cansancio, sí, pero también algo parecido a tristeza. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué ayudarme otra vez?». Daniel se encogió de hombros. «Porque es lo correcto». «¿Y por qué?». Se detuvo un instante buscando palabras. «Porque no quiero que mueras aquí». Ese porque sonó distinto. No era obligación, no era deuda. Era algo más. Ayó sintió que se le aflojaban las rodillas. Quiso decirle que en su mundo no había lugar para él, que su gente jamás lo aceptaría, que entre ellos había un río imposible de cruzar. Pero en lugar de eso salió de su boca una pregunta que ni ella esperaba. «¿Vendrías conmigo?». Daniel parpadeó sorprendido. Se pasó la mano por el cabello. Miró el horizonte, luego a ella. «No puedo», dijo al fin. «Si me voy pierdo todo. Este rancho es lo único que me queda». El silencio se alargó.
Ahyó apretó la manta contra su pecho, sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez desde que se conocían, parecía que los dos estaban desnudos, no de cuerpo, sino de alma. Esa noche, sentados junto al fuego, hablaron sin máscaras. Daniel le contó sus miedos, que los colonos quemaran el rancho, que ella cayera en manos enemigas, que todo terminara en sangre. Ahyó le habló de su hijo, de su clan, del deber de volver aunque su corazón dudara. Se escucharon en silencio, dejando que las palabras cayeran como piedras en un pozo. Al final, Daniel extendió su mano hacia ella, no para tomarla, sino para ofrecerla. Mañana al amanecer podemos salir juntos hasta el cañón. Desde allí podrás seguir sola. Si me quedo por elección, no por obligación. Yo miró su mano dudando. Era una mano curtida por el trabajo, con cicatrices, pero abierta. Sintió que aceptar ese gesto no era rendirse, sino reconocerse. Puso su palma sobre la suya un instante, apenas un contacto. Luego retiró la mano y asintió. En ese gesto silencioso quedó sellado un acuerdo. Se irían al amanecer, juntos hasta donde pudieran, sin traiciones ni promesas imposibles. Era la decisión del corazón. Ella renunciaba a huir en secreto. Él renunciaba a entregarla o a esconderse. Iban a enfrentar lo que viniera, como dos personas libres. Esa noche, al acostarse, Ahyó ya no se sentía una prisionera ni una huésped. Se sentía parte de una elección. El amanecer traería peligro, sí, pero también la primera oportunidad real de decidir su propio destino, no como guerrera ni como rescatada, sino como mujer. El primer rayo de sol asomó tímido por detrás de las colinas, tiñendo de oro los pastizales. Un viento frío barría la llanura, trayendo consigo olor a humo. Daniel y Ahyó ya estaban listos, él con su escopeta y una pequeña alforja con comida, ella con una manta enrollada y su arco improvisado. Ninguno de los dos habló mientras ensillaban los caballos. Las palabras ya se habían dicho la noche anterior. Ahora solo quedaba actuar. A lo lejos, en la línea del horizonte, se distinguía un polvo que crecía. Daniel frunció el ceño. «Vienen antes de lo esperado», murmuró. Ahyó giró la cabeza. Podía distinguir varios jinetes acercándose a paso rápido. No sabía si eran colonos, soldados o cazadores de recompensas. Lo único claro era que no venían en son de paz. Montaron deprisa. Daniel guió a su caballo por un sendero estrecho que salía detrás del granero y serpenteaba entre matorrales. Ahyó lo seguía con la mirada fija en las colinas que marcaban el paso hacia el cañón del norte. El plan era sencillo, llegar a ese cañón y separarse allí, ella hacia su gente, él de regreso al rancho. Pero la realidad pocas veces respeta los planes. El ruido de casco se hizo más fuerte. Un disparo silbó por encima de sus cabezas y se incrustó en una roca. Daniel giró el caballo y disparó al aire para cubrir la retirada. Ahyó sintió cómo la adrenalina volvía a recorrerle las venas. La guerrera dormida en ella despertaba otra vez. Llegaron a un recodo del sendero. Desde allí podían ver el cañón apenas a medio kilómetro. Pero el grupo de hombres se les acercaba rápido por la retaguardia. Daniel bajó del caballo y empujó a Ahyó hacia adelante. «¡Ve tú!», gritó. «Aún puedes escapar». Ella saltó del caballo antes de que pudiera detenerla. La mirada que le lanzó fue la de la guerrera que había sido toda su vida. «No te dejaré», respondió con firmeza. «Si muero hoy no será huyendo». Sacó una flecha y tensó el arco. Daniel, sorprendido y a la vez impresionado, asintió. Se colocaron espalda con espalda. Durante unos segundos el mundo pareció detenerse. El viento, los cascos, incluso el sol. Era como si el destino esperara su movimiento. Los primeros hombres aparecieron entre los arbustos. Un disparo, luego otro. Ahyó lanzó su flecha con precisión y uno de los caballos se detuvo en seco. Daniel apuntó y disparó, obligando a los demás a frenar. No querían matar, solo ganar tiempo. Cada segundo contaba. En medio del caos, Ahyó escuchó un silbido familiar. Era un canto apache, un llamado de su gente. Giró la cabeza y en la ladera del cañón vio siluetas con plumas y lanzas. Su tribu había venido. Los guerreros de su clan descendieron gritando y el grupo de hombres que los perseguía se dispersó como ganado asustado. La escena se volvió un torbellino de polvo y gritos, pero para Ahyó solo había una imagen nítida. Daniel, de pie junto a ella, sin soltar su escopeta. Cuando todo terminó, el silencio volvió, roto solo por el resoplido de los caballos. Los enemigos habían huido. Su tribu la rodeó, algunos con sorpresa, otros con alivio. Una anciana se adelantó y la tocó en la frente, murmurando palabras de bienvenida. Ahyó sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Había vuelto. Se volvió hacia Daniel. Él estaba quieto con las manos bajadas sin saber si debía acercarse o retirarse. Sus miradas se encontraron. No había palabras que pudieran abarcar lo que acababan de vivir. «Gracias», dijo ella en voz baja,
en el español torpe que había aprendido. Por salvarme. 2 veces. Daniel asintió tragando saliva. Cuida de ti, respondió. Y de los tuyos, halló dio un paso más cerca. Sin pensarlo, puso la mano sobre el pecho de él, justo donde latía el corazón. Fue un gesto breve, casi un susurro. Luego se giró hacia su gente. El sol ya estaba alto cuando la guerrera apache y el ranchero se separaron. Ella montó con su tribu. Él se quedó en la colina mirando cómo desaparecían en el horizonte. Ninguno de los dos sabía si volverían a verse, pero algo había cambiado para siempre. El enemigo ya no era enemigo y el desierto ya no era tan solitario. Halló, mientras cabalgaba, respiró hondo. No era la misma mujer que había cerrado los ojos para morir. Era alguien que había despertado en un mundo distinto, con una cicatriz nueva en el cuerpo y otra en el alma, pero también con la certeza de que el corazón puede encontrar caminos que la guerra nunca imaginaría.